Romanos capítulo 10. Y vimos en el capítulo 9 del libro de Romanos que se discute en el capítulo 9 por qué algunos judíos son salvados. Ya vimos que pertenece a la soberanía de Dios. Ahora vemos en el capítulo 10 y se nos explica por qué otros son condenados. Y en los primeros versículos vamos a leer del 1 al 14, encontramos estas palabras: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En los primeros versículos encontramos otra vez revelado el corazón de Pablo, mostrándonos a nosotros cuál era realmente el corazón de él hacia su raza según la carne, hacia los judíos por nacionalidad y a los judíos descendientes de Abraham de acuerdo a la carne. Pero en el versículo 2 nos muestra Pablo que el testimonio que él nos da era de que los judíos sí eran celosos de Dios. Sí eran celosos de Dios, y eran tan celosos de Dios y de la ley que cuando Cristo vino al mundo lo anduvieron correteando a Cristo por todos lados para estar constantemente obligándolo a que él cumpliera la ley. A cada instante le decían a Cristo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos si la ley lo dice? A ver, aquí está una mujer adúltera que Moisés dijo: mátenla a pedradas. ¿Por qué tú no la matas a pedradas? Eran celosos de la ley. Pero este celo de la ley era un celo, dice más adelante, sin conocimiento o no conforme a ciencia. La palabra ciencia aquí, la palabra griega gnosis, de donde viene la palabra conocimiento. Entonces, una de las tragedias más grandes que le pueden suceder a una persona religiosa es ser celosa de su religión sin conocer la verdad. ¿Pablo acaso no era también celoso del judaísmo? Dice la Biblia en el capítulo 9 de los Hechos que correteaba a los cristianos y lleno de amenazas y respiraba odio en contra de aquellos que estaban en contra de lo que él creía o supuestamente creía la ley de Moisés. Al grado que se estaba convirtiendo, más bien se convirtió en un homicida de los propios seguidores de Jesucristo. Y ahora vemos en el siglo XX que hay muchos de ustedes que sí son religiosos y pertenecen a una religión, pero no saben ni siquiera en qué está basada su religión. Es una fe ciega, es una fe irracional. Son creencias que no tienen un conocimiento basado en la palabra de Dios. Que los judíos no estaban basados en la palabra de Dios, sí estaban basados en la palabra de Dios, pero su problema era que habían confundido ellos y estaban mezclando la gracia con la ley. Dice Pablo en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El otro día hablé con una señora religiosa y le dije: señora, ¿me permite mostrarle a usted lo que la Biblia dice? Y ella me dijo: no me venga usted a decir nada, yo estoy contenta con mi religión. Bueno, ella repetía lo que Pablo dice aquí. Ella quería ignorar voluntariamente la ley de Dios y quería establecer su propia justicia, quería establecer su propia manera de salvarse. La gente dice: bueno, es que yo también creo en Dios. Recordemos que hay que preguntarles en cuál Dios.
Los griegos tenían 7 millones de dioses. El único Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, nos ha delineado claramente la forma en cómo podemos nosotros entrar al cielo. El otro día leí un artículo en el periódico que decía, es que todas las sectas y todas las religiones ofrecen al ser humano el camino de la salvación y todas dicen que en ellas se encuentra la verdad. Cuán grande verdad de este periodista. Porque cuando nosotros predicamos a Cristo, no les decimos en nuestra iglesia se encuentra la verdad, en mi organización se encuentra la verdad. No, señores, no, señoras, nosotros ofrecemos a Jesucristo y a Cristo crucificado. No es en mi iglesia, ni en mi organización, ni en mi persona, ni en mis palabras siquiera. Es en lo que la Biblia dice y en la persona de Jesús. Entonces tenemos que presentar al mundo un mensaje claro en medio de tanta confusión para que la gente no crea que los queremos traer a nuestra iglesia y no a Cristo. Y recordemos, nuestra fidelidad es a Cristo y en segundo lugar a la iglesia, porque si la iglesia falla, tenemos que seguir siendo fieles a su palabra. Vamos a continuación que dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La salvación que los judíos ofrecían era muy difícil. La salvación de los judíos era, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para poder salvarte. Era la justicia por la ley. Tienes que guardar los mandamientos. Pero dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo o quién descenderá del abismo. Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora el Evangelio nos muestra que ya no tenemos que decir a la gente, tienen que irse al Canal de la Mancha para ser cristianos, tienen que irse de rodillas a la villa, tienen que acostarse en una cama de nopales, nunca tienes que ir al cine ya no puedes ir a bailar, ya no puedes tomar, ya no puedes fumar. Discúlpeme, pero esto no es el Evangelio. Una vez que nosotros presentamos a Cristo en la cruz y a Cristo crucificado, el Espíritu Santo entra a la vida de la persona y Él es el que le muestra a la persona lo que es bueno y lo que es malo. Pero el cristianismo no son reglas prohibitivas. No hagas esto, no hagas aquello. Ya no estamos bajo la ley. Ahora lo hacemos porque nos nace hacerlo, no porque nos obliguen a hacerlo. ¿Ven la diferencia? Antes éramos religiosos y se nos decía, no hagas esto y a fuerzas no lo hacíamos. Pero ahora no nos nace el hacerlo. Ahora queremos agradar a Dios en nuestro gozo, hacer su voluntad. Esta es la diferencia entre la ley y entre la gracia. Dice la palabra que predicamos el apóstol Pablo, el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa confesar? ¿Significará que en esta mañana tú me puedes decir, ahorita yo digo, Cristo es el Señor y ya soy salvo? Bueno, tenemos que ver las implicaciones que están involucradas en la palabra confesar. La palabra confesar significa 3 cosas y es bien importante que nosotros sepamos para que sepamos si lo estamos confesando. En primer lugar, significa afirmar algo que creemos. Afirmar algo que creemos. En segundo, declarar algo que sabemos. La fe no es ciega. Nunca se le manda en la Biblia a creer a nadie irracionalmente. Nunca dice Dios tienes que creer porque tienes que creer. Dios ofrece siempre razones racionales para nuestro intelecto y para nuestra mente y nos muestra evidencias aparentemente contradictorias que nos traen una razón o una objetividad para poder creer en una persona. Antes, cuando ya estaba yo a punto de meterme a los Hare Krishna, me acuerdo que iba yo en un camión en México, ya ven que se rapan ellos el pelo, etcétera, etcétera, y comencé a platicar con uno de ellos y me decía, pues mira, véngase usted para allá, yo en aquel entonces estaba simpatizando con la filosofía marxista, véngase con nosotros, únase a nuestra religión, y comencé a preguntarles en qué estaba basada, y me acuerdo que él me lo dijo, está basada en mitos, en mitos. La palabra mito significa mentiras o fábulas o genealogías interminables. Pero cuando comencé a escuchar la voz de Cristo y la Biblia y las razones históricas, geográficas, científicas, racionales y aparte cuando comencé a apropiarme de este mensaje y comenzó a transformar mi vida interior, fue cuando yo me dije, realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahora mientras más estudio, mientras más profundizo, más encuentro razones para poder seguir amando a mi Señor con todas las fuerzas de mi corazón.
Entonces la palabra confesar significa afirmar algo que creemos, declarar algo que sabemos y en tercer lugar, testificar una verdad que hemos abrazado. Tú no puedes decir la pasta de dientes Colgate es la mejor pasta, porque mientras tú la uses pero no la recomiendes, no estás tú convencido, ¿no crees? Pero cuando tú sabes que la pasta Colgate es la mejor pasta o la loción Maevans lo mejor que hay para no caerse el pelo, comienzas tú a recomendarlo. Comienzas a hablar a la gente y decirle, cuando comienzan a hablar de lociones capilares o de pastas dentríficas, comienzas a decir, no, la Colgate es la mejor. ¿Cuántos de ustedes cuando comienza la gente y tus amigos a hablar de Buda y de Krishna y de Marx, no te levantas en ese momento y dices, un momentito, Cristo es la verdad? No lo dices porque no estás convencido. Cuando una persona está convencida y cuando una persona tiene a Jesucristo, esta persona le confiesa con sus labios. Y no le importa meterse en problemas, no le importa ser objeto de burla, no le importa la persecución, no le importa nada porque sabe en quién ha creído. Esto significa confesar que Jesús es el Señor. Si no estamos testificando de lo que hemos creído, es que realmente no hemos sido salvados. El versículo del 11 al 15 dice, antes de pasar al 11, dice el versículo 10, con el corazón se cree para justicia. Quiero que noten ustedes en estos dos versículos que realmente el instrumento que Dios usa es la palabra, pero lo que nosotros debemos de poner a disposición de Dios es el corazón. Vean ustedes que creer en Cristo no es algo intelectual, es algo del corazón. Aquí lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón. Cuando me convertí yo supe que Él existía, que Él había vuelto a vivir. Tenía muchas dudas, miles de dudas acerca de la Biblia, me moría por encontrarme un predicador y tenía unos periódicos así de preguntas porque yo quería investigar más profundamente. Pero lo único que yo sabía es que en mi corazón Él realmente había resucitado de entre los muertos. Era mi corazón el que yo le había entregado, no mi mente. Mi mente fue el resultado de la entrega de mi corazón, pero el corazón tiene que estar involucrado antes de recibir a Cristo. Con el corazón se cree, dice la Biblia, y con la boca se confiesa. El versículo 11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí vemos que el evangelio está al alcance de todos. Cualquiera puede obtener la salvación ahora. Se extiende una invitación a todos, vengan a la mesa, siéntense a comer, vengan al banquete y no hay diferencia entre negros, blancos, no es una religión elitista ni tampoco es una fe elitista. Es algo que se ofrece a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Y ahora nosotros vemos a continuación que se nos hacen 4 preguntas en las cuales me quiero concentrar en el mensaje de esta mañana. Dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es la primera pregunta que se hace. Número 2. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Número 3. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y número 4. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero que ustedes observen estas preguntas y vean que en la primera se nos pregunta, ¿cómo puede invocar a alguien? O sea, ¿cómo puede una persona en Cancún, en Oaxaca, en Baja California, en el África, en la Nueva Guinea, cómo puede decir Jesús es el Señor si no ha podido creer en Él? Y la segunda pregunta va relacionada a esta. ¿Y cómo puede creer él en Cristo o decirle quién es Jesús el Señor si no ha escuchado a alguien que le diga Jesús es el Señor? ¿Cómo puede tu mamacita, tu cuñado, tu tía, tu primo poder en la noche hincarse como tú y yo y decirle Padre Santo que estás en el cielo con todo el corazón cuando tú no le has dicho que Él es el Señor y que Él es el Cristo, el que murió por todos nosotros en esa cruz del Calvario? La tercera pregunta dice, ¿y cómo podrán, cómo predicarán, cómo irán sin haber quien les predique? Si los hombres han de oír, los predicadores tienen que ser enviados. Los misioneros y los predicadores son aquellas personas que van a otras regiones del mundo a llevar un mensaje, el mensaje de la cruz, de la sangre y la resurrección de Jesucristo. Y la última pregunta nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Si los predicadores y los misioneros no son enviados por la iglesia, y tú no estás contribuyendo, o cualquier iglesia no está usando el dinero para enviar a otros o para sostener obreros, esta iglesia no puede calificarse de cristiana. Quiero en esta mañana hablarles a ustedes sobre las bases bíblicas para el sostenimiento de los obreros, porque la palabra de Dios nos dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 9.
Muchas personas dicen, un misionero o predicador debe ser sostenido por la iglesia, pero otros dicen, ¿por qué mejor no confía en Dios? ¿O por qué no se va por fe? Y pues si él realmente tiene fe, pues hay que más o menos le vaya, ¿verdad? Pero vamos a contestar interrogantes que están en las mentes de todos ustedes y que la Biblia es clara, porque es importante saber de qué forma los obreros son sostenidos y las bases bíblicas para ello. Dice en 1 Corintios 9, del 7 al 14, el apóstol Pablo escribe y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo nos muestra en este pasaje 3 principios. El primero nos dice en el versículo 10 que por nosotros está escrito, o sea, desde el Antiguo Testamento, el que ara debe arar con esperanza, el que trilla con esperanza. En primer lugar, este es un principio a los obreros. Todos los misioneros que sean enviados de esta iglesia, o nosotros mismos que estamos en tiempo completo, debemos recordar algo. Nunca vamos a tener resultados inmediatamente. Debemos tener la esperanza de saber que estamos sembrando y va a tomar tiempo. Va a tomar posiblemente 6 meses. Hay misioneros que han regresado de España y me han dicho, hasta que tuvimos 2 años en España, tuvimos el primer convertido. Así me han dicho. ¿Qué acaso son inútiles? No, el terreno estaba cerrado, pero ellos con esperanza, sabiendo que el Espíritu Santo les había enviado, fueron y esperaron el fruto, y el fruto fue un alma, y por esa alma valió la pena que estuvieran 2 años en España. El segundo principio está en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? O sea que tú pagas clases de piano, ¿verdad? ¿Y cuánto te cobran las clases de piano? Pues te cobran X cantidad. Tomas clases de taekwondo, tomas clases de karate, tomas clases de canto. ¿Y qué pasa cuando no le pagas al maestro? ¿Qué pasa? Inmediatamente te dice el maestro, ya me debe 2 quincenitas, ya me debe 1 mes, y si sigues así, ya no regresa a darte la clase. Entonces dice Pablo que hay otras personas que usan de su derecho para obtener una remuneración. Y dice Pablo, pues nosotros los obreros y los misioneros y los predicadores, les predicamos a ustedes y les damos clases de la Biblia, pero no les cobramos. ¿Y saben ustedes por qué no les cobramos? Dice más adelante, dice el versículo 12, soportándolo todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El tercer principio es el siguiente. Cuando un obrero es enviado y cuando no es sostenido adecuadamente, el obrero no puede exigir un pago. Si un misionero es enviado a Brasil o un misionero es enviado a España, no puede decir, ¿verdad? Mándenme dinero. Él va confiando en que la iglesia lo va a sostener, él va dispuesto a servir al Señor y muchas veces ni el cheque le va a llegar. A lo mejor el diablo bloquea el cheque. Pero dice la Biblia que cuando hay estas circunstancias o cuando es un terreno virgen, hay que tener cuidado. Imagínense ustedes que mandemos un misionero a Veracruz y que comienza a convertir a la gente y a la semana de convertidos les comienza a pedir el diezmo. Los tropieza. Porque todos dicen, con que aquí salió ya ahora sí el peine, ¿verdad? Este señor nos quiere traer algo porque quiere hacer un negocio. Entonces, para soportarlo todo, cuando Pablo comenzó a predicar, nunca les pidió un quinto a los corintios. Y se puso a hacer tiendas de campaña con sus manos para sostenerse él. Él no quería que los corintios supieran que él tenía malos pensamientos y él era deshonesto. Él tuvo que trabajar al principio. Y ya que las iglesias se levantaron las iglesias, comprendieron el evangelio, lo comenzaron a sostener.
Pero mientras vamos a tener que sufrir, muchos de nosotros, para poder ser sostenidos como Dios quiere que seamos sostenidos. Pero mientras tanto, Dios nos prueba. Vean ahora 2 Corintios 8. En el versículo del 1 al 4, 2 Corintios 8, encontramos que en su segunda carta el apóstol Pablo nos muestra otros principios en el ofrendar. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos les concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Quiero que observen ustedes, hermanos, que en estas iglesias de Macedonia había 3 características. Número 1, tenían una gracia muy especial. Número 2, era una iglesia perseguida. Y número 3, era pobre, casi paupérrima. Dice el versículo 1 que la gracia de Dios que se les ha dado era una gracia que no todas las iglesias tienen. Vean aquí una iglesia que no tienen para comer. Y que aparte que no tienen para comer, están siendo perseguidas. ¿Se imaginan? Y llega Pablo ahí con una campaña con los corintios y de repente Pablo convivió con ellos y supo que no tenían un taco que darle. Y Pablo no se los pidió. Es más, lo poco que tenía Pablo lo compartió con ellos para mostrar con un testimonio a Cristo. Y en ese momento ya se va Pablo y se acercan los hermanos y le dicen: hermano, toma esta ofrenda. Y Pablo, al ver esa ofrenda, estoy seguro comienza a llenarse de lágrimas y les dice: hermanos, ustedes necesitan más este dinero que yo. ¿Y saben lo que le dicen los hermanos de Macedonia? Pablo, concédenos el privilegio de dártelo para que Dios nos bendiga. Pablo no podía negar esa ofrenda. Ningún misionero puede negar ofrendas porque le robamos bendiciones a la gente. Me acuerdo que la persona que me dio a Cristo me dijo: Armando, nunca le digas no a una ofrenda porque le estás robando bendiciones al que te la da. Hay veces que muchas personas son orgullosas y, pues no lo necesito. Es orgullo. Cuando la gente ofrenda, Dios la bendice. Y por eso Pablo nos muestra que él no pudo rehusar esta ofrenda. Ahora preguntarán ustedes, ¿por qué esta iglesia tenía esta gracia? O sea, ¿por qué tenían es una gracia, un don maravilloso de Dios, el dar más allá de sus fuerzas? No tenían ni para comer los hermanos y juntaron ofrenda para Pablo. ¿Saben ustedes en dónde está el secreto? ¿Y cómo puede Dios darte gracia a ti y gracia a mí y darnos a toda esta iglesia gracia? La respuesta se encuentra en el versículo 5. Dice así: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿A quiénes les da Dios la gracia de ser ricos en ofrendas y en generosidad? ¿A quiénes? A los que primeramente se han consagrado a Él. Hay otros hermanos que desgraciadamente quieren ofrendar para lavarse la conciencia. Y otros para tanto pecado que tienen que quieren comprar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Ustedes dénolas, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Solamente Dios conoce el corazón. Nosotros no podemos investigar cada sobre. A ver, este hermano, ¿de dónde viene? ¿En qué trabaja? ¿Verdad? No, pues es hijo de Al Capone. No, pues no pueden recibir su ofrenda. Los egipcios ofrendaron para que los judíos salieran de Egipto y los despojaron de todo su oro. Dios dice en su palabra que luce el dinero de los impíos para bendecir a sus hijos. Pero el problema está entre tú y Dios, no entre tus pastores y tú. Tú das tu ofrenda, nosotros la recibimos, pero ojalá que la des, porque antes de darla ya te habías consagrado a Él. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo comenzamos en la obra misionera, hay hermanos que me han dicho: no, el hermano Alducin nunca ha sufrido. Él siempre ha tenido una buena casa, él siempre pues se ha vestido bien. Pero quiero decirles a ustedes que la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, que no hay ningún predicador, no hay ninguno en el mundo, ni tampoco misionero a quien Dios antes no haya pasado por el fuego. Cuando mi esposa y yo llegamos de misioneros a Acapulco, rentamos una casa que no tenía absolutamente nada para poder ser habitada.
Abrías la llave y salían alacranes por las llaves. Matábamos 4 o 5 alacranes diarios. Compramos nada más 2 hamacas, no teníamos una mesa para sentarnos, no teníamos sillas para sentarnos, mi esposa no tenía lavadora, iba a lavar al río la ropa. Ahí en las rocas estaba la gringa lavando su ropa, enfrente de todas las inditas alrededor. Y durante un año, como yo no quería trabajar y como yo quería ser misionero, ¿qué fue lo que hice? Me iba a pescar todos los días. Me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, me iba con los pescadores, llegaba con las agujas, 3 o 4 agujas o barracudas a la casa, comíamos pescado por cerca de 1 año y medio. Era todo lo que comíamos. A veces comprábamos una lata de sardinas con tortillitas y chile. Me iba al mercado, les predicaba, y una marchanta que me regalaba 3 o 4 huevos diarios. Y así vivimos 1 año y medio. Sin cubiertos, sin nada, porque queríamos ser misioneros y sabíamos que teníamos que pagar el precio. Pasó el tiempo y llegó un tío mío a Acapulco y nos dio un bungalito un poco mejor, pero también sin muebles. Me acuerdo que lo primero que le compré a mi esposa fue un abrelatas. Y este hermano misionero, que después comenzó a discipularnos, me dijo: Armando, creo que ya tienes necesidad de trabajar. No, yo quiero ser misionero, le dije. Me dice: bueno, pero si tu familia tiene problemas económicos, tienes que ponerte a trabajar. Y le mostré este versículo que dice: pero es que el que predique el evangelio, que vive el evangelio. Y me dijo: sí, pero tú todavía no estás preparado. Entonces ahí voy caminando por toda la costera en Acapulco, pidiendo trabajo en los hoteles. Ya entré de bellboy, entré aquí, llegué hasta la gerencia de un hotel en Acapulco y comenzaba a entrar el dinero, comenzaban a traer las cosas y descubría que me estaba olvidando otra vez de Dios. Mientras más dinero me entraba, me comenzaba a enfriar de Dios. Y me acuerdo que orábamos mi esposa y yo, le decíamos a Dios: oh Dios, no queremos riquezas, no quiero prosperidad en el mundo, queremos sufrir por ti. Pues a los 6 meses fui al Hotel Continental, donde yo era gerente, y presenté mi renuncia al hijo del presidente Miguel Alemán, que estaba dirigiendo el Hotel Jorgito Alemán. Le dije: ya no quiero trabajar más, Dios me ha llamado a predicar el evangelio. De ahí en adelante, hermanos, nos fuimos a una chocita donde solamente teníamos 4 sillas. Y por 2 años, hasta 1976, andaba en burro, andaba en caballo, andaba en las camionetas atascadas de gente en Acapulco, andaba en aventones, se nos inundó 3 veces el bungalito que teníamos problemas para comer, teníamos problemas para todo, pero durante toda esta época, 4 años del 72 al 76, sufrimos lo que ustedes no se imaginan. Cuando yo estaba listo, o pienso yo que Dios pensó que yo estaba listo, nos llamó a servirle de tiempo completo en 1977. Pero antes fuimos probados. Y ahora Dios nos ha bendecido grandemente, grandemente. No tengo una cuenta en el banco, no tengo una cuenta de cheques. Pero ¿sabe una cosa? No nos falta absolutamente nada. La ropa me la regalan, los zapatos me la regalan, me regalaron el coche, le regalaron un coche a mi esposa hace 3 meses, me regalan la gasolina, me regalan los viajes, me pagan todo y no tengo dinero en el banco. Y la gente, cualquier gente podría pensar, ¿verdad? Yo tengo hasta inversión de plazo fijo, no tengo un solo millón de pesos a plazo fijo. Dios es testigo de esto en esta mañana, del Espíritu de Dios también. Pero tenemos que comprender eso, tenemos que sufrir por Cristo. Y Él no quiere dar, y le doy gracias que no me da más. Y que no, un hermano me dice: toma 10 millones para que lo metas al banco, Armando. Gracias, ¿verdad? Pero creo que Dios no lo va a permitir. ¿Saben por qué? Porque me podría enfriar. Y podría comenzar ya todo está tranquilo, la iglesia adelante, ya tengo mi salario. Y en ese momento Dios me sacude: yo te llamé a vivir por fe, Armando. Y le pedimos: Dios, no nos dejes en la pobreza para que no robemos, ni tampoco nos des demasiado para que nos olvidemos de ti. Estemos contentos con lo que tenemos para vivir. ¿Y cuántos de ustedes como misioneros van a tener que aprender eso? Cuando se vayan de misioneros, tienen que ir a sufrir. Vamos a sufrir por causa de Cristo y tenemos que pagar el precio. Y cuando pagamos el precio, Dios nos bendice más allá de nuestras fuerzas o de lo que nos podemos imaginar. 2 Corintios 8, del 6 al 12, encontramos otros principios. Y dice así: 2 Corintios 8, el mismo pasaje del 6 al 12, dice Pablo: de manera que les exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto os doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado.
Ahora pues lleven también a cabo el hacerlo para que como estuvieron pronto a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Aquí encontramos, en tercer lugar, que Pablo les invita a esta iglesia a continuar siendo generosa. Tú fuiste generoso el mes pasado, ¿por qué no lo sigues siendo? Fuiste generoso hace 4 meses, ¿por qué no lo sigues siendo? Yo les vuelvo a repetir, nuestro balance y presupuesto no se hace según lo que debemos, sino según lo que recibimos. La Biblia nos muestra que el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona en los evangelios el diezmo y Cristo vivió bajo la ley. Pero de los hechos en adelante, el diezmo no se vuelve a mencionar. Se usa la palabra ofrenda y se nos muestra cómo debemos dar. Vamos a encontrar más adelante que el dar en el Nuevo Testamento no es limitado. Hay cristianos que me dicen, es que yo gano $500,000. ¿Cuál es el diezmo? Usan, fíjense, la palabra diezmo como si estuvieran bajo la ley. Ya no, hermanos. Ahora ya no digo voy a diezmar, sino voy a dar de acuerdo a lo que yo he propuesto en mi corazón dar. Si el diezmo fue en el Antiguo Testamento la 10ª parte, ¿cuánto más no hemos de dar nosotros en el Nuevo Testamento viviendo bajo la gracia? Pero dice Pablo en el versículo 8 que él no puede mandarles dar ofrendas. Yo no hablo como quien manda, dice Pablo. En ninguna parte se nos dice, tienen ustedes que dar. En ninguna parte de la Biblia, siempre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es voluntariamente y de corazón. Ahora ven ustedes en 2 Corintios 9, que dice el versículo del 5 al 15. 2 Corintios 9. Por tanto, dice Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra, no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda, ¿qué? Ahí está otra vez, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí encontramos, en penúltimo lugar, que es importante que los líderes de las iglesias y los líderes de las organizaciones cristianas nunca manipulen a la gente para dar dinero. Nunca intimidemos a la gente para dar dinero. Esas congregaciones son esas cosas donde dice, saquen los azulitos y háganles así. Y a ver los verdes, y a ver que no se oigan clink, clink en la bolsa de la ofrenda. Puro billete tiene que caer. Ahí se está presionando, intimidando y manipulando a la gente. Es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de cada quien dar. Hay veces que un hermano da 5 pesos y está dando más que el que dio 20,000 porque era todo lo que tenía el de 5 pesos. Entonces es bien importante que ustedes cuando estén en iglesias donde hay líderes que les exigen dar y ahora tienen que dar y les digan tienen que dar y saquen los billetes y esto y el otro y vamos a levantar 50,000 pesos y a ver quién promete más, como si fuera una subasta o promesas de dinero. Ahora prometan 50,000 pesos para dentro de 6 meses. ¿Quién promete 60,000? ¿Quién promete 80,000? Un momentito, señor. Usted está haciendo una mercancía del evangelio. Es un mercado. Y la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a los líderes predicar el evangelio y dejar que el Espíritu trabaje en los corazones. Pero el evangelio no se puede convertir ni la iglesia en un mercado de dar al mejor postor como si fuera una subasta de discos de rock. Encontramos también en el versículo 8, en el 7, la manera de dar. Número 1, como propuso en su corazón. Número 2, no con tristeza. Número 3, no a fuerzas. Y número 4, con alegría. Veamos las positivas y veamos también las negativas. La negativa es a fuerza. Yo he visto hermanos que le hacen así. Viene la ofrenda. Y le hacen. Ojalá que algún diácono por ahí estuviera cerca y le diga, hermanito, no la eche, por favor. De veras, a fuerzas nada.
Cuando usted va a algo es porque antes del servicio ya propusiste en tu corazón. No lleguen aquí, como dice el hermano el otro día, el cheque la sacan y ya pasó, ya se fue la charola. No, ya traes tu cheque hecho. Ya traes lo que en tu corazón esta mañana has propuesto darle a Dios. Tiene que ser con sinceridad y con voluntad. Nosotros tenemos que decirle lo que la Biblia dice, pero no podemos poner presión en ustedes para que ustedes ofrenden a Dios, porque estaríamos fuera del camino de Dios. Y dice el versículo 8, que cuando alguien es voluntario y cuando alguien con el corazón le da a Dios, dice la Biblia el versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. ¿Saben qué? Yo gano 500,000 pesos al mes. Digo, pues le voy a dar al Señor, no, el diezmo le voy a dar 75,000 pesos. Llega mi esposa, pero mijito, tenemos que pagar la letra del Volkswagen. Y tenemos que pagar la renta, y haciendo las cuentas no nos alcanza. Entonces no le doy ni el diezmo a Dios. ¿Saben una cosa? Nuestra vida no la armamos, ni tampoco organizamos nuestro presupuesto alrededor de nuestras deudas, sino que primero organizamos nuestra vida alrededor de Dios, y Él tiene cuidado de las demás cosas de nosotros. Eso se llama vivir por fe. Antes que cualquier cosa, lo que va para Dios. Pero que no nos va a alcanzar para las otras cosas. Dice el versículo 8, poderoso es Dios. No me va a alcanzar. Oye, mira, Elías le mandó alimento con los cuervos. ¿A qué Dios estás sirviendo tú? Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. Dios dice, ese hijo es fiel, ese hijo está formando su vida y buscando su reino antes que cualquier cosa, pues ahora le voy a dar para que no le falte. ¿Y saben ustedes por qué le voy a dar? Dice Dios, para que siga dando. ¿Lo podemos comprender? ¿Podemos comprender que el que siembra escasamente se va a cegar? Si comenzamos con avaricia en nuestro corazón, es idolatría. Si comenzamos a dudar si me va a alcanzar, es idolatría. Es falta de fe en Dios. Y tenemos que vivir una vida basada en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién da las semillas a los sembradores? ¿La fábrica, la Colgate Palmolive, las semillas? ¿Hay alguna fábrica de semillas? ¿Quién produce las semillas? La naturaleza. ¿Y quién está detrás de la naturaleza? Dios. Entonces la Biblia nos muestra que aquel que está proveyendo para que los pájaros tengan comida todos los días, y para que haya manzanas y para que haya plátanos, aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La palabra sementera significa alacenas. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cada vez que tú das una ofrenda, esa persona que recibe la ofrenda le dice, gracias Padre por la vida de la familia Pérez. Gracias por la familia de esta. Y dice la Biblia que cada vez que hay gratitud en la tierra, suben, dice en Apocalipsis, como incienso las oraciones de los santos, y las oraciones son el gozo de Dios. A Dios no le importa lo que hayas dado. Dios no necesita tu dinero. Dios recibe más la acción de gracias de la persona a la que tú le diste. Y en último lugar, vean en 1 de Juan capítulo 3, que nuestras ofrendas o nuestra liberalidad, nuestro gozo en dar, es la prueba de nuestra fe. Dice en 1 Juan 3, del 17 al 18, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas veces les hemos dicho a todos ustedes, hermanos, en esta iglesia hay familias que no tienen que comer? Ahorita solamente tengo información de 2 nada más. Gracias a Dios, fíjense, hay más de 500, 600 personas involucradas en esta iglesia, y solamente 2 realmente ahorita están pasando problemas. Pero no de comida, porque estamos nosotros dándoles para comer. Cada domingo, ¿qué te cuesta comprar 1 kilo de arroz? ¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta traer un bote de leche de la Conasupo que vale ya 200 pesos o una de 500 pesos o comprar una mermelada y la pones ahí en la alacena? Pero si juntamos todo lo poquito de todos, estamos alimentando a personas que no tienen el privilegio, como muchos de nosotros, de tener todos los días el pan en la mesa. Y en una iglesia no puede haber necesidades. En la iglesia primitiva venían los cristianos y ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían a cada quien según su necesidad. El día que yo escucho a una persona que me habla por teléfono, hermana Dulce, no tengo para comer, ¿a qué iglesia va? Pues a fulana y tal. Oiga, ¿y en la iglesia no saben sus pastores que usted no tiene para comer? No, no les he dicho. ¿Y no tiene un fondo de alacena? No, no la tienen. Yo me pregunto, ¿realmente se pueden llamar cristianos? ¿Nos podríamos llamar cristianos y que el amor de Dios está en nuestro corazón cuando estamos viendo en nuestra propia iglesia familias que no tienen que comer y no les damos de comer? ¿En dónde está el cristianismo? Se convierte en un club la iglesia. Venimos a aplaudir y a cantar y no nos involucramos en vivir por los demás. Cuando comencemos a dar sacrificialmente y cuando comencemos a pensar cada domingo puedo llevar un paquete de cornflakes. Comenzamos a tener a la cena una corbata ya que no tiene que ser rota. Dale una nueva también cada domingo. Un par de calcetines que te regalaron, tráelos el domingo. Y tenemos ya un inventario de qué tallas y de todo para que vengan ustedes y nos digan, hermano, me faltan calcetines. Y no tengas vergüenza de pedir ropa. No tengan vergüenza de pedir comida. Yo he pasado hambres. No es vergüenza pasar hambres, ni tampoco pedir a la gente, porque nos bendicen pidiéndonos para poder ayudarlos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado y nos has mostrado que no nos has llamado a venir a sentar y calentar un asiento los domingos. No nos has venido a llamar para que solamente tengamos la vida eterna y el perdón de pecados y seamos felices sin recordar que el llamado es cargar una cruz. El Evangelio no es la solución de los problemas de enfermedad ni económicos. Muchas veces tendremos más fuertes problemas, pero tú estarás a nuestro lado. El Evangelio es un llamado a ser santos y a comenzar a vivir por los demás, a compartir lo que tú nos has dado para que nuestra abundancia supla la escasez de muchos. Te damos gracias, Padre, por las personas en esta iglesia que tienen todo lo suficiente, porque tienen que recordar que deben de ser generosos, ricos en buenas obras. Y te doy gracias también por los que no tienen, Padre, porque ellos están pasando una prueba y están descubriendo que tú eres real. Y que esta iglesia no es un club, es realmente un ejército de soldados que estamos entrenándonos para servirte mejor en este mundo. Y debemos de comenzar por preocuparnos por los problemas de nosotros mismos y después por los del mundo. Si en nuestra propia iglesia hay necesidad y no ayudamos al que lo necesita, ¿de qué nos sirve ir a decirle a la gente, Cristo salva, cuando esto no lo practicamos en nuestra propia iglesia? Padre Santo, danos un corazón generoso para darte, porque es a ti, Señor, al que le damos. Danos todo lo suficiente para enviar misioneros en esta iglesia, Padre, para sostenerlos dignamente y para que todos los misioneros que salgan de esta iglesia sepan que van a sufrir, van a pagar un precio muy alto y que deben de comenzar a confiar en este momento en que tú suplirás todo lo que les falta sin que ellos se tengan que quejar. Te damos gracias, Padre, por los obreros de esta iglesia, por las personas que están ayudando a su sostenimiento y porque queremos seguir difundiendo tu mensaje hasta que tú vengas, Padre. En esta mañana hay muchos de ustedes que posiblemente por ignorancia del Evangelio no han vivido lo que Dios les manda a vivir. Han querido establecer su propia justicia, han querido establecer su propia ley para vivir. En esta mañana la palabra de Dios dice, creer en Cristo es creer en tu corazón que Él vive. Y cuando has creído en tu corazón, hablas de Él, a tus papás, a tus amigos, a tus familiares. No podemos dejar de decir lo que hemos oído. Este testimonio muchas veces te va a llevar a morir como un mártir, pero el Señor estará contigo y Él te confesará cuando tú mueras y yo muera delante del Padre. Yo te pido en esta mañana que le entregues tu vida a Jesucristo por primera vez. No importa a qué religión pertenezcas, recuerda que no vienes a una religión, vienes a una cruz. No es en esta iglesia donde se encuentra la verdad, ni en ninguna otra. La verdad se encuentra en la persona de Jesús y en su santa palabra. Ven a la cruz en esta mañana, ábrele tu corazón a Cristo, ríndele tu vida, reconoce tu vaciedad,
tu incapacidad para vivir una vida santa delante de Él y cree en su sangre preciosa que Él derramó. Esa sangre que tiene el poder de limpiarte y lavarte todos tus pecados. Si estuvieras tan sucio como un trapeador en esta mañana, Él te hará más blanco que el algodón, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos. ¿Qué debo de hacer? Me preguntarás para recibir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados en primer lugar. Cambia tu manera de pensar hacia Dios, hacia tu vida. Piensa que no puedes seguir viviendo la vida que estás viviendo. Dios va a exigir de ti algún día y que vas a responderle. La paga del pecado es la muerte. Y tus pecados te condenarán eternamente. Destruirán tu vida en esta vida y en la vida próxima. En segundo lugar, tienes que creer en Cristo como el Señor y Salvador. Creer en su sangre, que el poder que tiene para limpiarte y lavarte en esta mañana. Y en tercer lugar, abrirle tu corazón y creer que Él se levantó de los muertos a los 3 días y que puedes tú en este momento comenzar a caminar con Él una nueva vida. Las personas que en este momento quisieran invitar a Cristo por primera vez a sus vidas, les pido que repitan esta oración. Mi Señor y mi Dios, hasta este momento he vivido una vida egoísta, centrada en mí mismo, en mí misma. Ahora conozco que tú puedes transformarme. Yo soy débil para hacerlo. Yo no tengo las fuerzas para cambiar mi vida, ni darle una nueva dirección a mi familia. Yo creo con todo mi corazón, en lo profundo de mi alma, que en esa cruz tú pagaste por mí, por todos mis pecados, y que con tu sangre preciosa me puedes en este momento perdonar. Señor Jesucristo, te confieso que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que entres a mi corazón y creo que vives por los siglos de los siglos. Gracias porque en esta mañana salgo contigo en mi corazón. En tu nombre y por tu gracia, bendigo tu santo ser. Amén.